Boecio, La consolación de la filosofía. Libro tercero. Enseña la filosofía que todos los hombres quieren naturalmente la bienaventuranza, pero su fuente no puede estar en los bienes particulares, sino en el bien universal y supremo, que es Dios. Prosa primera. 1. Había ella terminado su canto, mientras yo, ávido de escucharla, permanecía estupefacto con mis oídos atentos todavía ante la dulce armonía de sus versos. Luego exclamé. 2. Oh tú, suprema consolación de los espíritus abatidos. Cómo me ha reanimado el encanto de tu voz y la profunda amplitud de tus consejos. En adelante, ya no me sentiré incapaz de resistir los golpes de la fortuna. Así, pues, aquellos remedios que antes dijera ser demasiado fuertes por su aspereza, lejos de serme odiosos serán para mí muy estimables, y en anhelo de escucharte te pido no me los niegues. 3. Lo había adivinado, dijo, al ver que recibías mi mensaje con el más atento silencio, y ese estado de ánimo expectante en que te encuentras lo esperaba de ti, mejor dicho, yo misma te conduje a él. Lo que me resta decirte podrá serte amargo al principio, mas si de ello te penetras, experimentarás incomparable dulzura. 4. Dices que estás deseoso de oírme. Arderías en ansias infinitas de escucharme si supieras a dónde quiero llevarte. 5. ¿A dónde, pues? Dije. A la felicidad verdadera, respondió, a esa dicha suprema que tú has soñado, pero que no puedes ver, ofuscada como está tu mente por engañosas apariencias. 6. A lo que repliqué, habla, te lo suplico, y muéstrame sin titubeos cuál es esa verdadera felicidad. 7. Hablaré gustosa, prosiguió, para complacerte, pero antes intentaré representar y describir el estado que tú mejor conoces, y con la visión clara del mismo, cuando vuelvas atrás tus ojos, podrás llegar a vislumbrar lo que es la felicidad verdadera. Metro primero. El que quiere sembrar un campo virgen comienza por despejar de malezas el terreno, corta con su hoz zarzas y helechos para abrir camino a Ceres, que luego vendrá cargada con el peso de nueva abundante cosecha. El fruto de las abejas parece más dulce, si antes han gustado los labios un sabor amargo. La luz de los astros os parece más hermosa después que el noto ha dejado de atormentaros con el ruido del huracán tempestuoso. Apenas el lucero de la mañana ha expulsado las tinieblas, el día esplendoroso hace avanzar los caballos de la rosada aurora. De igual manera contempla tú primero los bienes falsos para empezar a libertarte del yugo de la esclavitud, después irá penetrando tu alma en los bienes verdaderos. Prosa segunda. 1. Luego, fijos los ojos por un momento, como recogida en su interior santuario, habló de esta manera. 2. La preocupación de los mortales, acrecida por el bullir de multiplicadas pasiones, tiene senderos diferentes, pero en todos el fin es único, conseguir la felicidad. Y esta, precisamente, consiste en un bien de naturaleza tal que el que llega a poseerlo ya no puede desear otra cosa. 3. Es la suma de todos los bienes y todos los abarca, porque si uno solo faltara, ya no sería el bien supremo, pues quedaría excluido algo que, por ser bueno, sería deseable. Por tanto, es cosa indudable que la felicidad consiste en un estado, perfecto por la reunión de todos los bienes. 4. Como he dicho antes, es un estado al que aspiran todos los hombres, si bien quieren llegar por caminos diferentes, porque el deseo del verdadero bien va impreso por la naturaleza en el corazón humano, pero el error los desvía haciéndoles buscar bienes falsos y aparentes. 5. Unos entienden que el bien supremo es no carecer de nada, y se esfuerzan afanosamente en amontonar riquezas, para otros será el verse encumbrados a las dignidades y honores, y lucharán sin descanso por verse distinguidos y respetados de sus semejantes. 6. Los hay que cifran su ideal de bien sumo en el más elevado poderío, y ansían el llegar a ser reyes, o al menos, el poder asirse con sus manos del manto de algún monarca. Otros soñarán con la fama, y a todo trance querrán que su nombre sea celebrado cultivando las artes de la guerra o de la paz. 7. Son muchísimos los que cuentan como dicha suprema el gozo de vivir alegres, para ellos no hay otra aspiración que embriagarse de placer. 8. Y cuantos en esta búsqueda insensata confunden el fin con los medios. Unos apetecen las riquezas para disfrutar del poder y los placeres, otros aspiran al poder para aumentar sus riquezas o hacer famoso su nombre. 9. En el codiciar estos bienes se gasta el esfuerzo de los humanos, ya se limite a meros deseos, ya se traduzca en obras. Se desea la nobleza y el gozar del aura popular, porque eso da celebridad, se quiere a una mujer y a los hijos por las satisfacciones que proporcionan. Los amigos, don de los cielos,
se considera que dependen de la virtud y no de la fortuna, todo lo demás, se persigue con el afán del poderío o del placer. 10. En cuanto a los bienes corporales, claro es que se reducen a los antes enumerados. Así, la fuerza física y la corpulencia parecen dar dominio sobre los demás, la belleza y la agilidad traen consigo la fama, la salud, acarrea el placer. 11. En todos los casos resulta evidente que lo único que se busca es la felicidad, y aquello que se apetece por encima de todo lo demás constituye el bien sumo. Mas ya hemos definido la felicidad como posesión del sumo bien, por consiguiente, la felicidad consistirá en aquel estado que se desee con preferencia a todos los demás. 12. Acabo de exponerte en pocas palabras la síntesis de los humanos bienes, riquezas, honores, gloria, poder, placeres. Epicuro no encontraba en la vida otra cosa, fuera de las dichas, que se pudiera llamar bien, por lo que, consecuente con su doctrina, llamaba sumo bien al placer, porque, en definitiva, los demás bienes se llaman así porque proporcionan placer al corazón del hombre. 13. Pero volvamos a lo que constituye los deseos del espíritu humano, el cual, aunque oscurecido en sus recuerdos, no cesa de suspirar por el bien supremo, por más que no acierte con el camino para conseguirlo, a semejanza del que, embriagado, no sabe volver a su casa. 14. ¿Acaso diremos que van muy equivocados los que se esfuerzan en no carecer de nada? Pues, sin embargo, la perfecta felicidad habrá de consistir en un estado en el que abunden toda clase de bienes, en que no se necesite de otro, bastándose uno a sí mismo. 15. Yerran los que juzgan que en el estado de bien perfecto se alcanzan los máximos honores. En manera alguna, porque, en efecto, no puede carecer de valor ni ser despreciable un bien a cuya consecución tienden los esfuerzos de todos los mortales. 16. Y el poderío, no será uno de los bienes reales. ¿Por qué no, si el estado que se considera superior a los demás no puede sustentarse en bases débiles y vacilantes? 17. Ningún caso se ha de hacer de la fama. Al contrario, pues todo lo que destaca eclipsa con su brillo a lo demás. 18. Ocioso me parece recordar que la felicidad no conoce ni la angustia ni la tristeza, que no está sujeta al dolor ni a la pena, puesto que aun en las cosas más pequeñas se busca lo que permite el goce de disfrutarlas y poseerlas. 19. Estos son los bienes que los hombres pretenden alcanzar. Y si desean riquezas, dignidades, la misma realeza, la gloria o los placeres, es porque entienden que poseyendo tales cosas, tendrán también la abundancia, el respeto, el dominio, la fama, el goce. 20. El bien es lo que buscan los mortales, a pesar de la diversidad de sus apetencias, con lo que claramente se echa de ver la potencialidad de la naturaleza, pues aunque los pensamientos sean opuestos y hasta contradictorios, en un aspecto coinciden, a saber, en la elección del fin, que no es otro sino el sumo bien. Metro segundo. Quiero con el canto de mi bien templada lira ensalzar la maestría y poder con que la naturaleza dirige a todos los seres, y las leyes mediante las cuales conserva, previsora, al mundo infinito, y cómo une todas las cosas, sujetándolas con lazo indisoluble. Podrá el león de Cartago arrastrar magnífica cadena y tomar su alimento de la mano del bravo domador, acostumbrado como está a los golpes y al látigo, pero en cuanto la sangre llegue a teñir sus fauces salvajes, despertará su fiereza y con rugidos profundos, recordándose a sí mismo, desatará el nudo que aprisiona su cuello y con agudos dientes desgarrará a su dueño que será la primera víctima de su rabia enfurecida. El ave parlera que lanza al aire sus trinos se ve un día encarcelada, es ahora el entretenimiento del hombre que con cariño la cuida, la regala con abundante comida y la hace beber en vasijas que endulzó la miel. Pero si por entre las rejas de su estrecha mansión divisa la sombra placentera de los bosques, pisoteando aquella comida con esmero preparada, al bosque quiere ir, por el bosque suspira con su dulce voz. La rama verde y vigorosa podrá, obligada por una fuerza poderosa, dirigirse desviada hacia la tierra, mas en cuanto la suelte la mano que la encorvó, de repente se enderezará para otra vez mirar al cielo. Febo se hunde todos los días en las aguas de la Hesperia, mas por un camino solo de él conocido vuelve todas las mañanas a empezar por el oriente su carrera acostumbrada. Todas las cosas encuentran de nuevo su curso, todo se complace en volver por nuevos rumbos al origen del que procedió, no hay orden establecido que sea duradero sino el que une el principio con el fin en un ciclo inmutable. Prosa tercera. 1. Vosotros también, oh habitadores de la tierra, soñáis con vuestro origen, aunque de él tengáis una imagen muy vaga e imperfecta, entrevéis en vuestros pensamientos,
quizás sin mucha claridad pero sí de un modo real, el objetivo cierto de vuestra felicidad. Con lo cual os sentís arrastrados por un impulso natural hacia la dicha verdadera, de la que os aparta, sin embargo, un error, sin cesar multiplicado. 2. Considera, en efecto, si los medios empleados por lo cuales pretenden los hombres alcanzar la felicidad pueden llevarlos al fin que buscan. 3. Pues si las riquezas, los honores y demás bienes enumerados fueran capaces de crear un estado en el que nada faltase, aún te concedería que la posesión de tales cosas pudiera hacer felices a algunos. 4. Pero si no dan lo que prometen, y de hecho, aun con ellos faltan muchos otros bienes, no hemos de concluir que es falsa y especiosa la apariencia de felicidad que en ellos se percibió. 5. En primer lugar, quiero que me lo declares tú mismo, que no hace mucho nadabas en riquezas. Dime, mientras vivías en ilimitada opulencia, ¿no te sucedió alguna vez sentirte turbado por la ira después de haber recibido alguna injuria? 6. Respondí, no puedo recordar haber tenido mi espíritu siempre tan sereno que no lo nublara alguna inquietud. 7. Y ello, porque te faltaba lo que tú querías tener o porque existía alguna cosa que hubieras querido ahuyentar, ¿no es así? Así es, ciertamente. 8. Es decir, que deseabas la posesión de lo uno y la privación de lo otro. Lo confieso, dije. 9. Pero desea una cosa aquel que carece de ella. Así es. Y el que carece de alguna cosa, se basta a sí mismo en toda situación. Claro es que no se basta. 10. Luego tú, rodeado de riquezas, te veías obligado a soportar semejante insuficiencia. ¿Por qué negarlo? 11. Por consiguiente, las riquezas no pueden impedir el que se carezca de alguna cosa y no pueden hacer que uno se baste a sí mismo, que es puntualmente lo contrario de lo que aparentaban prometer. 12. Por otra parte, el dinero es de tal naturaleza que forzosamente provoca la ira de aquellos a quienes se les quiere arrebatar. Lo reconozco, respondí. 13. ¿Y cómo no has de reconocerlo, si diariamente ves que el más fuerte se apodera de él levantando mil clamores? ¿De dónde proceden, si no, las lamentaciones del foro en que se reclaman sumas considerables de dinero, arrancadas por la violencia o la astucia? Cierto, dije. 14. Por lo tanto, se necesita ayuda exterior para resguardar uno su dinero. ¿Quién se atreverá a negarlo? 15. Y, sin embargo, si el dinero poseído no pudiera perderse, no habría necesidad de tal ayuda. Indudable. 16. Luego llegamos a un resultado contrario del que cabía esperar, porque esas mismas riquezas son las que su dueño pensaba bastarse a sí mismas, y vemos que por ellas se ha convertido en necesitado de la ayuda ajena. 17. Y en todo caso, ¿podrían las riquezas eximir de toda necesidad? ¿Acaso los ricos pueden ya no tener hambre ni sed ni experimentar en su cuerpo los rigores del duro invierno? 18. Pero los ricos, dirás, tienen medios para calmar el hambre y la sed y para defenderse de los rigores del frío. Observa, no obstante, que si bien las riquezas pueden sí atenuar esa necesidad, no la excluyen totalmente, porque mientras dura, causa acuciante ansiedad, y una vez satisfecha, todavía pide más, señal inequívoca de que aún queda un vacío por llenar. 19. Y esto sin contar que las necesidades de naturaleza son muy pequeñas, al paso que las creadas por la ambición son infinitas. Sí, pues, las riquezas, lejos de ahuyentar la necesidad más bien la provocan, ¿qué razón tenéis para pensar que por sí sean suficientes? Metro tercero. Ya puede el rico en su avaricia detener el río de oro de la fortuna para amontonar riquezas que no le saciarán y cargar su cuello con las perlas del mar rojo y labrar sus campos con un centenar de bueyes, mientras viva no le dejará tranquilo el mordedor cuidado de sus tesoros, cuando muera, no le acompañarán sus fugitivas riquezas. Prosa cuarta. 1. Vengamos ahora a las dignidades que proporcionan honores a los que las disfrutan y les hacen merecer el respeto de los demás. Puede tal vez la magistratura exornar de virtudes a los que la ejercen y purificarlos de sus vicios. 2. Antes bien, más sirve para poner de manifiesto la ruindad que para remediarla. Por eso indigna ver que los cargos tocan en suerte muchas veces a los más viles. Así Catulo llama escrófula a Nonio, que a pesar de todo se sentaba en la silla curul. 3. No ves la deshonra que acarrean los honores al malvado. Su indignidad será menos notoria cuanto menos destacado sea el puesto que ocupare. 4. Por ti mismo lo sabes, fueron, por ventura, los riesgos a que te exponías los que te indujeron a hacerte colega de Decorato cuando adivinabas en él el espíritu del bufón y delator. Más infame.
5. No es posible juzgar dignos de respeto por su cargo a los que no merecen desempeñarlo. 6. Por el contrario, a un hombre que conoces estar dotado de la sabiduría lo creerás indigno del respeto o indigno de esa misma sabiduría. De ninguna manera. 7. Porque la virtud lleva siempre consigo una dignidad que le es propia y que espontáneamente adquiere el que la practica. 8. Y puesto que con los cargos públicos no sucede lo mismo, es cosa clara que en ellos no estriba el realce que da la dignidad. 9. Se ha de notar a este respecto que si la vileza de un ser es tanto mayor cuanto más grande es el desprecio con que lo mira la mayor parte, la pública investidura que de por sí a nadie hace digno de los honores, más bien descubre la bajeza de aquellos a quienes expone al desprecio universal. 10. Y no sin funestas consecuencias, porque los malvados hacen despreciables los cargos que ostentan manchándolos con su contacto. 11. Para que acabes de comprender cómo esas fugaces dignidades no pueden reportar el honor verdadero, escucha este razonamiento: si un ciudadano, repetidas veces elegido cónsul, se presentara casualmente en un pueblo o país extranjero, ¿crees que allí le rendirían muchos honores en virtud de sus funciones? 12. Si los cargos implicasen de suyo los honores, no perderían tal prerrogativa en ningún tiempo ni en parte alguna del mundo, el fuego en todas partes y siempre, da calor. 13. Pero como los cargos no poseen un valor propio sino el que les atribuye la equivocada opinión de los hombres, de ahí que se desvanezca su esplendor ante quienes no ven en ellos el carácter de honor o dignidad. 14. Esto, por lo que hace al pueblo extranjero que no entendía de investiduras consulares, pero aun en donde ha sido creado el cargo es que va a durar eternamente. 15. Antiguamente, la dignidad de pretor suponía un poder inmenso, hoy, en cambio, se reduce a un nombre vano, peor todavía, a una pesada carga para el orden senatorial. Igualmente, era tenido por gran personaje el que se nombraba prefecto de abastos y recursos para el pueblo, ahora es cosa tan baja que nadie apetece ya ese cargo. 16. Porque, como ya te he dicho, lo que carece de valor intrínseco hoy parece que brilla para mañana eclipsarse, según el gusto de la opinión. 17. Sí, pues, las dignidades no acarrean el respeto, sí, más aún, se manchan al contacto de los malvados, si pierden su esplendor con la vicisitud de los tiempos, sí, por último, la opinión de los hombres es capaz de rebajarlos, que bondad o belleza apetecibles pueden encerrar en sí ni menos dar a los hombres. Metro cuarto. Aunque Nerón para el adorno de su persona gastaba la púrpura de Tiro y se cargaba de diamantes, todo el mundo aborrecía el esplendor y lujo desenfrenado del tirano. Pero el malvado quería ganarse las voluntades dando a venerables senadores indignas sillas curules, quien a vista de tal proceder creerá aún que la felicidad pueda hallarse en los honores que otorgan los miserables. Prosa quinta. 1. El trono y la amistad de los reyes, son capaces de hacer a uno poderoso. Y cómo no, si la felicidad de aquellos perdura a través de los años. 2. Sin embargo, la edad antigua lo mismo que la época presente están llenas de ejemplos de reyes que han venido a la ruina después de su esplendor. Menguado poderío que no ha sido capaz siquiera de salvaguardarse a sí mismo. 3. Además, si el poder real es fuente de dichas, no hemos de pensar que dondequiera que aquel falte disminuirá la felicidad e imperará la desgracia. 4. Pues bien, por muchos que sean los que estén sometidos a la autoridad de los reyes, forzosamente han de ser muchos más los que queden fuera de ella. 5. Allí, pues, donde no llegue ese poder del que depende la felicidad, sobrevendrá la rebelión, que traerá consigo la desgracia. De esta suerte claro es que a los reyes está reservado mayor número de desventuras que de bienandanzas. 6. Por eso un tirano, que conocía lo peligroso de su condición, simbolizó los temores y zozobras del poder regio en una terrible espada que pendía sobre su cabeza. 7. Por tanto, en que viene a parar un poder que no es capaz de impedir la pesadumbre de las preocupaciones, ni de esquivar el aguijón de la inquietud. Bien quisieran los reyes vivir en pacífica seguridad, mas no pueden. Y después se jactarán de su poder. 8. Llamarás poderoso a un hombre a quien ves pretender lo que no puede alcanzar, poderoso el que se rodea de numerosa guardia, que teme mucho más de lo que es temido, que depende de sus mismos cortesanos para demostrar su poderío. 9. ¿Qué diré de los familiares y allegados del trono, tras de haber mostrado la inconsistencia de los reyes? Sucumben muchas veces aun cuando siga incólume el poder real a que se acogieron, si éste cae, forzosamente los arrastra en su caída. 10. Nerón obligó a Séneca, su familiar y maestro, a elegir el género de muerte que más le acomodara. Papiniano, que por mucho tiempo fue el más poderoso de los cortesanos,
viose entregado por Antonino a la espada de sus soldados. 11 Y sin embargo, uno y otro intentaron renunciar a su poder y al favor de que gozaban. Séneca llegó hasta ofrecer su fortuna a Nerón para retirarse a la vida privada. Ninguno de los dos consiguió lo que pretendía, próximos como estaban a sucumbir arrastrados por el peso de su imperial influencia. 12 Qué suerte de poder es ese temido por los que lo detentan, que no se puede apetecer si no es sacrificando la propia tranquilidad, del que no logra desasirse el que lo quiere dejar. 13 Se podrá confiar en la ayuda de amigos que crea la fortuna y no la virtud. El que se hizo amigo en el tiempo de la prosperidad se convertirá en enemigo cuando llegue la desgracia. 14 ¿Y quién podrá perjudicar tanto como un enemigo que antes fue vuestro familiar? Metro quinto. Todo el que aspire a ser poderoso que aprenda primero a dominar la altivez del espíritu y jamás rinda su cuello vencido al yugo vergonzoso del placer. Pues aunque hagas estremecerse al país de los indos bajo el peso de tu ley, y se extiendan tus dominios hasta los confines de tu ley, no conseguirás verdadero poder si no logras desechar de ti la sombría zozobra, si no puedes acallar el clamor de la desgracia. Prosa sexta. 1 Y la gloria. Qué engañadora y vergonzosa es a veces. Con razón podía exclamar el trágico Eurípides: oh gloria, gloria. A cuantos y cuantos que no tenían mérito alguno has prodigado. Vida de grandezas. 2 En efecto, son muchos los que deben su renombre a la falsa opinión del vulgo, puede darse nada más vergonzoso. Porque cuando uno se ve alabado mereciendo en su conciencia el vituperio, forzoso es que sienta vergüenza de sí mismo. 3 Y aun cuando las alabanzas fueran justas, significarían nada para un sabio que ha de medir su felicidad no por el aplauso del vulgo, sino por su propia rectitud. 4 En el supuesto de que sea hermoso y halagador el que el nombre de uno sea conocido, será feo y detestable el permanecer oculto. 5 Pero, según he demostrado antes, es inevitable el que a la mayor parte de los hombres deje de llegar la fama de un individuo, de donde resulta que aquel que tú crees famoso, en regiones no muy apartadas será desconocido. 6 No considero digna de mención al aura popular, como medio de adquirir la fama, pues ni procede de juicio reflexivo y serio ni tiene bastante firmeza como para ser duradera. 7 En cuanto a los títulos de nobleza, quien no ve su vacua futilidad. Su lustre no pertenece al que los ostenta, más bien parece ser homenaje rendido al mérito de los antepasados. 8 Si la fama se ha de fundar en las públicas alabanzas, solo serán famosos aquellos de quienes en público se habló elogiosamente. Por lo tanto, si tú no la has merecido, nada te da la gloria de los demás. 9 Si algo de bueno hay en la nobleza, no es, a mi ver, otra cosa sino que llega a los descendientes para que sepan no desmerecer de lo que fueron sus mayores. Metro sexto. Todo el linaje humano procede de un mismo origen. Uno solo es el autor de todas las cosas, uno solo el que las gobierna. Él es el que ha dado a Febo sus rayos y a la luna sus cambiantes fases. Él puso al hombre en la tierra y a los astros en el cielo, él ha encerrado en el cuerpo humano el alma que sacó de las celestes alturas. Todos los hombres, por consiguiente, tienen un origen nobilísimo. ¿Por qué, pues, os jactáis de la prosapia de vuestros antepasados? Si miráis a vuestro principio y reconocéis que Dios es vuestro creador, nadie habrá que no sea noble, sino es que, por entregarse al vicio, reniega de su origen. Prosa séptima. 1 Hablemos de los placeres del sentido, cuyo deseo llena de ansiedades y cuya satisfacción agobia con remordimientos. 2 Cuántas enfermedades, qué dolores tan insufribles, fruto del vicio, causan los placeres a los que a ellos se entregan. 3 Desconozco el atractivo que puedan tener los arrebatos de placer, pero que terminan en la tristeza y en el abatimiento lo comprenderá todo aquel que recuerde los extravíos de sus propias pasiones. 4 Y si el placer puede dar la felicidad, ninguna razón habrá para no llamar felices a los brutos, que no aspiran a otra cosa más que a satisfacer los deseos de su cuerpo. 5 Nobilísimo placer sería el que pueden proporcionar la esposa y los hijos. Pero, sin que esto sea ir contra la naturaleza, ya he sabido lo que alguien dijera de los hijos, a los que llamaba sus verdugos. Cualquiera que sea la condición de ellos, siempre son una preocupación para los padres. No es necesario que te lo recuerde, tú mismo lo has podido comprobar en otras ocasiones y hoy te llenas de inquietud por idéntica causa. 6 En esto apruebo el parecer de mi discípulo Eurípides, el cual llama feliz en su desgracia al hombre que no tiene hijos. Metro séptimo. En todos los placeres hallarás lo mismo, clavan su aguijón a aquellos que los disfrutan.
Y a semejanza de la abeja voladora que ha dejado su miel, huyen después de herir ferozmente el corazón que se les abrió. Prosa octava. 1. Resulta, pues, indudable que estos caminos de la felicidad son muy torcidos y que a nadie pueden llevar al objetivo que prometen. 2. Ahora, en pocas palabras te mostraré los males y calamidades que en ellos se encierran. 3. Sueñas con amontonar dinero. Tendrás que arrebatarlo de aquellos que lo poseen. Te seduce el esplendor de las dignidades. Te verás obligado a suplicarlas a quien las dispensa, y queriendo destacar por las consideraciones que otros te tributen, comenzarás por rebajarte para pedir humilde. 4. Deseas el poder. Expuesto a las insidias de tus súbditos vivirás siempre entre peligros. 5. Aspiras a la gloria. Sus caminos son difíciles, y a causa de su aspereza ni verás por dónde vas ni tendrás seguridad en tus pasos. 6. Quieres llevar una vida de placer. Pero, ¿quién no mirará con desprecio al que se hace esclavo de la cosa más vil y deleznable, su propio cuerpo? 7. Si te jactas de tu física prestancia, echa de ver cuán poca cosa es y cuán perecedera, podrías acaso aventajar por la mole de tu cuerpo al elefante, por tu fuerza al toro, por tu agilidad al tigre. 8. Alzad vuestras miradas para contemplar la inmensidad de los cielos, la majestad y rapidez de su incesante movimiento, y ya no os maravillarán esas cosas tan viles que os habían deslumbrado. Y, aún más admirable que el cielo mismo es la ley que lo gobierna. 9. El fulgor de la belleza, cómo se desvanece. Pasa veloz, fugitivo, con la ligereza de la inconstante flor de primavera. 10. Si, como dice Aristóteles, tuviera el hombre los ojos de Linceo, capaces de penetrar los obstáculos, no resultaría feísimo y hasta repugnante, una vez vistas las entrañas, aquel cuerpo de Alcibíades, exteriormente hermosísimo. Luego, si tenéis alguna hermosura, no es debida a vuestra naturaleza, sino a la escasa perspicacia de los ojos que os miran. 11. Por mucho que os jactéis de vuestro cuerpo no impediréis que toda su lozanía quede deshecha por el ligero ardor de unas tercianas. 12. De lo que antecede se puede sacar una conclusión, a saber, las cosas que de suyo son incapaces de proporcionar los bienes que auguran, y que aun reunidas con los demás bienes resultan imperfectas no son camino seguro para la felicidad y por sí mismas tampoco pueden darla. Metro octavo. Oh, qué desgraciados son los hombres caminando en busca de la dicha por los senderos extraviados a donde los lleva su ignorancia. No vais a buscar el oro entre el verde follaje de los árboles, ni las piedras preciosas en los racimos de la vid. No pretende llevar a su mesa ricos pescados el que ha tendido sus redes en lo alto de la colina, ni el que se deleita en la caza del ciervo va a perseguirlo en las aguas del mar Tirreno. Al contrario, conoce muy bien el hombre los rincones ocultos bajo las olas del mar, sabe qué aguas son las más abundantes en nacaradas perlas y cuáles las más propicias a la púrpura esplendente, así como encuentra los peces más delicados y los punzantes erizos. Mas lo que todos, ciegos, se empeñan en ignorar es dónde se oculta el bien que anhelan, y buscan en los abismos de la tierra aquello que se remontó por encima de las estrellas. ¿Qué imprecaciones no merece semejante insensatez? Persigan enhorabuena las riquezas y los honores, mas cuando tras penosos esfuerzos hayan conquistado falsos bienes, reconozcan de buen grado dónde están los verdaderos. Prosa novena. 1. Hasta aquí no he hecho otra cosa que mostrarte cuáles son las apariencias de la felicidad engañosa, hora es ya de que conozcas dónde se encuentra la dicha de verdad. 2. Todo lo he comprendido, dije, y ya no se me oculta que las riquezas no dan la suficiencia, ni la monarquía el poder, ni las dignidades granjean los honores y el respeto, ni la gloria proporciona la celebridad, ni los placeres el contento. Y has percibido las razones de por qué ello es así. 3. Creo haberlas entrevisto corno a través de un pequeño resquicio, mas quisiera de ti me las hicieras ver más claramente. 4. Es cosa fácil. Pues lo que por naturaleza es uno y simple, el hombre lo divide y descompone con un error que le lleva desde la verdad y lo perfecto a la mentira y a la imperfección. ¿Crees tú que aquello que de nada necesita tampoco carece de poder? Evidentemente, así es. 5. Bien respondido, puesto que si en algún aspecto un ser se muestra débil, forzosamente tendrá que apelar a la ayuda de otro. Indudable, respondí. 6. Por tanto, suficiencia y poder serán de idéntica naturaleza, así parece. 7. ¿Y crees que pueda ser despreciable aquel que reúna estos atributos, o por el contrario, será merecedor del respeto de todos los demás? Nadie podrá dudar en tributarle sus respetos. 8. Pues bien,
añadamos el respeto a la suficiencia y al poder, estas tres cualidades constituirán una sola fuerza. Es que así lo reconozcamos, si no queremos apartarnos de la verdad. 9. ¿Y te parece que un ser así dotado permanecerá en la oscuridad, sin renombre, o más bien deslumbrará por su fama? 10. Pero ten presente que el ser que hemos supuesto no necesitaba de nadie, con un poder omnímodo y dignísimo de los mayores honores no debe aparecer como privado de una celebridad que por sí mismo no puede adquirir, porque esto lo rebajaría en algún aspecto. 11. No puedo menos de confesar que un ser tal como lo hemos supuesto ha llegado a la cumbre de la gloria. 12. De donde se sigue que la fama no difiere fundamentalmente de los tres primeros atributos. Ciertamente, dije. 13. Y un ser que de ningún otro necesita, que todo lo puede por sus propios medios, que se ve aureolado de la fama y merece absoluto y general respeto, no habrá de poseer el gozo más cumplido. 14. No es posible imaginar siquiera que el más pequeño pesar pueda hacer presa en un ser de tales cualidades, por lo tanto, es necesario confesar que disfruta de absoluta satisfacción y gozo, si las demás condiciones se cumplen. 15. Por donde fácilmente se comprende, siguiendo el mismo razonamiento, que aun cuando la suficiencia, el poder, la fama, los honores y el respeto tengan nombres diferentes, substancialmente son una misma cosa. Así es necesario afirmarlo. 16. Queda con esto explicado cómo los hombres, llevados de la ignorancia o de la malicia, dividen en partes a un ser de suyo indivisible, y por ello, al intentar conseguir solo una parte de él, ni alcanzan esta, que en sí no es nada, ni al ser íntegro porque no es lo que buscan. 17. ¿Cómo se entiende esto? Pregunté. El que busca las riquezas, dijo, no se preocupa por el poder, prefiere permanecer oculto y desconocido, se priva de muchos placeres naturales, todo a trueque de no perder el dinero que va amontonando. 18. De esta forma no llega a bastarse siquiera a sí mismo, es decir, no tiene suficiencia porque carece de poder, lo atormenta la inquietud, vive en la abyección y lo envuelve la oscuridad. 19. Otro que solo aspire al poder sacrificará o derrochará las riquezas, despreciará los placeres, y ni aun de la gloria y los honores hará cuenta, si no los ve acompañados del poder y del dominio. 20. Y ahí como a este tal le faltan muchas cosas, porque llega un día en que hasta carece de lo necesario, sus locas ambiciones le roban la tranquilidad, y como se ve incapaz de remediar su propia situación, jamás llega a realizar su aspiración suprema, el poder, que huye de sus manos. 21. Del mismo modo podríamos discurrir acerca de los honores, de la gloria, de los placeres, porque siendo una sola cosa todos estos bienes, el que pretende alcanzar uno de ellos con exclusión de los demás no consigue ni aun aquello poco que intentaba. 22. Y si alguno, repuse, quisiera conseguir todas estas cosas a la vez. El tal ciertamente buscaría la felicidad suma, pero acaso la encontraría en bienes que, según hemos demostrado, no la pueden proporcionar. 23. De ningún modo, respondí. Por consiguiente, no se debe buscar la felicidad en bienes particulares que aparentemente prometen lo que se apetece. Lo comprendo, nada más cierto. 24. Te he hecho ver en conjunto cómo se ofrece a los hombres el señuelo de la falsa felicidad y la razón de semejante apariencia. Vuelve ahora los ojos de tu mente en sentido contrario y podrás contemplar la felicidad verdadera, según te he prometido. 25. Un ciego podría verla, dije, y ya puedo decir que me la has mostrado al descubrirme las causas de la falsa dicha. 26. Pues si no me engaño, aquella será verdadera y perfecta felicidad que nos otorgue suficiencia, poder, honores, celebridad y goce. 27. Y para que te persuadas de que he penetrado tus enseñanzas, aún diré más, es cosa clara que la felicidad que permita poseer en verdad uno solo de estos bienes es la felicidad total, porque todos ellos son la misma cosa. 28. Oh, mi amado discípulo. Cuán feliz te considero al ver que piensas de este modo. Pero no olvides una precaución. ¿Cuál? 29. ¿Crees que en este mundo mortal y perecedero hay algún bien que te pueda llevar a la posesión de la felicidad? De ninguna manera, pues tan claramente me lo has demostrado que toda otra explicación sería superflua. 30. Por consiguiente, los bienes de este mundo parece que dan a los hombres cierta semblanza de la felicidad verdadera o bien satisfacciones incompletas que no sacian, pero nunca la dicha verdadera y perfecta. De completo acuerdo. 31. Ya, pues, que conoces cuál es la felicidad real y cuál la aparente, solo te falta saber dónde podrás encontrar la verdadera.
Es lo que con vehemencia deseo desde hace mucho tiempo. 32 Pero como muy bien dice mi discípulo Platón en su Taimeo, aun en las circunstancias más simples debemos implorar el socorro divino, así, pues, ¿qué piensas tú que debemos hacer para lograr encontrar el santuario de este soberano bien? 33 Es necesario invocar al Padre de todos los seres, sin el cual no puede haber principio bueno. Así es, dijo la filosofía, y a seguido cantó de esta manera. Metro noveno. Oh tú, que gobiernas el mundo con leyes inmutables, creador de la tierra y del cielo, que de la eternidad haces brotar el tiempo, que permaneciendo en tu inmovilidad inquebrantable das a las cosas universal movimiento. Tú, que no obedeces el impulso de causas externas para forjar tus obras con una materia siempre variable, realizando así la idea del bien supremo que en ti mismo llevas, ajeno al sentimiento de la envidia. Tú lo riges todo conforme al arquetipo celeste, siendo la hermosura misma, haces que, a tu imagen, el mundo en extremo hermoso, lleve su perfección a todas sus partes. Tú sometes los elementos a las leyes de los números, a fin de que el frío obre de concierto con el calor y lo árido con lo húmedo, para que el fuego más sutil, no se disipe en el aire y la pesantez no arrastre las tierras al fondo de los mares. Tú pones en el centro del mundo el alma de esencia triple que, uniendo todas las cosas, a todas las mueve, y hace sentir su influjo a través de los miembros armoniosos del universo, y cuando después de haberse dividido termina el ciclo de sus movimientos, retorna sobre sí misma para recorrer el espíritu profundo y dar al cielo un movimiento semejante al suyo. Tú haces brotar igualmente las almas y las vidas de naturaleza inferior y las colocas, para elevarlas, en carros ligeros que las derramarán por el cielo y la tierra, para volver después a ti, por la benigna ley que las guía, gracias a la llama que las hace refluir a su origen. Permite, oh Padre, a nuestro espíritu que se eleve hasta tu augusto trono para poder conocer la fuente del bien y hallar de nuevo la luz, al fijar en ti la clara mirada del alma. Disipa las nubes, alivia el lastre de esta masa terrena y muéstrate en la gloria de tu esplendor, porque tú eres el cielo sereno, tú, el reposo y la paz para los justos. Porque verte es nuestro fin, verte a ti, que eres principio, sostén y guía, tú, el camino y el término final de nuestro viaje. Prosa décima. 1 Ya que has visto cómo es el bien imperfecto y tienes idea de cómo debe ser el bien total, creo llegado el momento de mostrarte en qué estriba la perfecta felicidad. 2 Pero ante todo considero necesario averiguar si puede darse en el mundo un bien de esta naturaleza, esto es, perfecto, tal como antes lo has definido, no sea que nos engañe una vana imagen del espíritu, y pasando junto a la verdad, no demos con ella. 3 Y es innegable que semejante bien existe y es como la fuente de todos los demás, pues una cosa se dice ser imperfecta en cuanto es inferior en grado a lo perfecto. 4 De donde se desprende que si en un género determinado conocemos seres imperfectos es necesario que exista en el mismo género el ser perfecto, puesto que, suprimida la idea de perfección, no se puede imaginar siquiera el origen de lo que nos parece imperfecto. 5 La naturaleza no empieza por lo amenguado e incompleto, al contrario, su punto de partida es lo intacto, lo perfecto, para venir a terminar poco a poco en lo bajo y deficiente. 6 Y, como ya hemos visto, existe una felicidad imperfecta. Constituida por un bien deleznable, ello es sin duda porque antes existió la felicidad substancial y perfecta. Ciertamente, dije, esa es una conclusión solidísima e irrefutable. 7 Pues ahora examina conmigo dónde se encuentra esa felicidad. Dios, que es el primero de todos los seres, es el mismo bien, como lo confirma el unánime consentimiento de todos los hombres, ya que no existiendo nada mejor que Dios, indudablemente el ser mejor entre todos es el bien. 8 Y demostrado por la razón que Dios es un bien, queda también probado que es el bien supremo. 9 Pues si así no fuera, Dios no podría ser el primero de todos los seres, porque existiría otro ser superior, en posesión del bien sumo, y que por lo mismo sería anterior a Dios, ya que es evidente que las cosas perfectas son antes que las imperfectas. 10 Para no prolongar indefinidamente este razonamiento es preciso recordar que Dios, ser soberano, posee en sí mismo el bien sumo y perfecto, pero como la felicidad está en el bien sumo, según ya hemos probado, resulta necesariamente que la felicidad reside en Dios soberano, así lo entiendo, dije, y nada hay que pueda objetarse razonablemente. 11 Pero no dejes de observar cuán profundo y definitivo es este aserto que tú apruebas, de que Dios soberano sea el bien sumo. 12 ¿En qué sentido? Respondí.
No imagines que el Padre de todos los seres haya recibido del exterior ese bien supremo cuya posesión le atribuimos, ni que por naturaleza lo posea de tal modo que haya dos naturalezas distintas, la de Dios poseedor y la de la felicidad poseída. 13. Pues si creyeras que este bien lo hubiera recibido del exterior podrías pensar que el que lo ha dado es superior al que lo ha recibido, lo cual es incompatible con lo antes probado, a saber, que Dios está infinitamente por encima de todos los seres. 14. Y si supusieras que el bien sumo está en Dios por naturaleza pero siendo distinto de él, al cual reconocemos como principio de todas las cosas, ¿quién podría imaginar sin evidente contradicción al ser que uniera a estos dos principios, Dios y el bien sumo? 15. Por último, todo aquello que es distinto de un ser, cualquiera que sea, no es el ser del cual lo consideramos distinto, por tanto, lo que por naturaleza es distinto del bien sumo no es el bien sumo, y esto no podemos siquiera pensarlo de Dios que, según lo dicho, está por encima de todo otro bien. 16. Porque, en efecto, nada puede ser por su naturaleza mejor que su principio, y por lo mismo, con toda razón se puede afirmar que aquello que es el principio universal es asimismo el sumo bien. Muy cierto, respondí. 17. Pero hemos demostrado que la felicidad está en el bien supremo. Indudable. Luego es preciso concluir que Dios es la felicidad misma. Nada puedo objetar a tus razonamientos y veo claramente que tal conclusión se deduce necesariamente de las anteriores premisas. 18. Veamos, prosiguió la filosofía, si se puede llegar al mismo resultado por otro camino más seguro. Es imposible que existan dos bienes supremos, distintos uno de otro. 19. Porque si dos bienes son distintos, claro está que el uno no es el otro, y por consiguiente, ni uno ni otro pueden ser perfectos, porque al primero le faltará el segundo, y a la inversa, ahora, el bien que no es perfecto no puede ser sumo, luego es imposible que haya dos bienes sumos distintos entre sí. 20 más, como ya hemos demostrado, Dios y la felicidad son el bien sumo, por tanto, la suma felicidad es una misma cosa con la suma divinidad. 21 Nada más exacto, dije, por las razones en que se apoya tu sólida argumentación, y a la vez, nada más digno del mismo Dios. 22 Esto sentado, y siguiendo el procedimiento de los geómetras que deducen sus porismas de las proposiciones demostradas, vamos a sacar un corolario. 23 Puesto que la consecución de la felicidad hace feliz al hombre y, además, la felicidad se identifica con la divinidad, es indudable que lo que nos hace felices es llegar a conseguirla. Divinidad. 24 Y a la manera en que el justo llega a serlo por la adquisición de la justicia y el sabio lo es porque adquirió la sabiduría, el que alcanza la divinidad se convierte en Dios. 25 Luego todo hombre que pueda llamarse feliz es Dios, por esencia, Dios es uno solo, pero, por participación, nada impide que haya muchos. 26 Hermosa conclusión, dije, ya se llame porisma o corolario, y digna de la mayor atención. 27 Todavía hay otro pensamiento más hermoso que lógicamente podemos eslabonar con el anterior. 28 ¿Cuál? La felicidad parece estar constituida por diversos elementos, ahora cabe preguntar, ¿acaso todos ellos forman un conjunto único, ligeramente diferenciadas algunas de sus partes? O bien, hay alguno de estos elementos que en sí encierre la sustancia de la felicidad, dependiendo los demás de aquel. 29 Quisiera, le respondí, que me aclarases la pregunta, recordando cuáles son esos elementos. No hemos dicho que la felicidad es el bien. No solo el bien, sino el bien sumo. 30 Pues todos los bienes particulares los puedes llamar con este nombre de bien sumo, porque la suficiencia, el poder, los honores, la fama y el placer, cuando se poseen en sumo grado son sinónimos de felicidad. Ah, pero es que todos estos bienes, suficiencia, poder y demás, se han de tener como partes de la felicidad o considerarlos como escalones para subir a la cumbre en que ella está. 32 Entiendo, añadí, la cuestión que propones, pero quisiera saber la solución que tú le das. 33 Examínala conmigo, si todos esos bienes enumerados fueran partes de la felicidad. Serían distintos entre sí, porque es lo propio de las partes reunir su diversidad para constituir el todo. 34 Pero ya hemos demostrado que todos esos bienes son una misma cosa, luego no son partes. De lo contrario, la felicidad constaría de una sola parte o miembro, lo cual es imposible. 35 Me parece muy justo tu razonamiento, mas quisiera ver cómo sigue. 36 Es claro, por lo demás,
que todas estas cosas dicen relación con el bien, pues en efecto, si se busca la suficiencia, es porque se la tiene como un bien, por idéntica razón se apetece el poder, y lo mismo hay que decir de los honores, la fama y los placeres. 37 De donde resulta que la esencia y razón de todos los deseos es el bien, y lo que en sí no contiene la realidad, o al menos la imagen del bien, no puede ser apetecido. 38 Por el contrario, bastará que una cosa tenga apariencia de verdadero bien, aunque no lo sea, para que la voluntad lo busque. Lo que demuestra que el bien es la cualidad considerada como esencia, fundamento y razón de todos los deseos. 39 Y cuando hay una causa que induce a desear una cosa, lo que en realidad se apetece es semejante causa. Por ejemplo, si uno quiere ir a caballo porque eso es bueno para su salud, lo que busca no es precisamente el ejercicio, sino su propia salud. 40 En consecuencia, puesto que todas las cosas se desean por el bien que proporcionan, no es la cosa sino el bien lo que constituye el objeto de todos los deseos humanos. 41 Ahora bien, lo que impulsa todo deseo es, según ya hemos dicho, la felicidad, luego esta es lo único que se apetece cuando se apetece algo. 42 Lo que claramente nos dice que el bien y la felicidad son una misma cosa. A la verdad, no veo quien pueda negarlo. 43 Pero ya hemos demostrado que Dios y la verdadera felicidad son lo mismo. Así es. Luego con toda certeza podemos afirmar que la esencia de Dios reside en el bien, es el mismo bien y no otra cosa. Metro décimo. Venid, pues, todos vosotros a quienes tiene cautivos con vergonzosas cadenas el placer engañoso que sugestiona al espíritu humano. Aquí encontraréis el descanso para vuestras fatigas, el puerto placentero de la paz, el único asilo abierto a los que sufren. No traerán la luz a vuestros ojos ni los dones del Tajo de auríferas arenas, ni los del Hermo de exuberantes vegas, ni los del Indo de la zona tórrida que esmalta sus riberas con los reflejos ya verdes, ya argentados de sus piedras preciosas. Todo esto más bien contribuirá a sumergir en la oscuridad de sus noches a los espíritus ciegos. Cuanto excita y seduce las mentes humanas lo produjo la tierra en la profundidad de su seno. Lo único que impide a las almas caer en las tinieblas es la luz que gobierna los cielos y les da vida. Pálidos encontrará los rayos del sol el afortunado que perciba el esplendor de aquella luz soberana. Prosa 11. Uno no puedo menos de asentir, dije, pues cuanto tú has dicho se apoya en sólidos razonamientos. 2 Y prosiguió la filosofía, estimarías en mucho el saber en qué consiste el bien en sí mismo. 3 Lo considero de infinito valor, puesto que a la vez conoceré quién es Dios, bien sumo. 4 Pronto te lo voy a mostrar y de un modo certísimo, con tal de que no olvides las conclusiones a que antes hemos llegado. No las olvido. 5 No hemos demostrado que los bienes apetecidos por la mayoría de los mortales no son los verdaderos y perfectos, porque siendo distintos unos de otros, y faltando a cualquiera de ellos lo que los demás tienen de bondad, ninguno puede proporcionar el bien total y absoluto, y que éste solo existirá en la suma y agregación de todos los bienes particulares, que así reunidos no tendrán sino una forma y un efecto, de suerte que la suficiencia, por ejemplo, sea a la vez el poder, el honor, la fama y el placer, y que si no son una sola y misma cosa todos ellos, nada tienen que sea apetecible. 6 Demostrado está, y nadie puede ponerlo en duda. 7 Por consiguiente, si estos bienes considerados aisladamente no son verdaderos y entonces empiezan a serlo cuando constituyen una sola cosa, no significa esto que para que sean tales han debido adquirir la unidad. Así parece. 8 Pero toda cosa buena lo es en cuanto participa del bien, ¿no es así? Indudable. 9 Por lo tanto, debes conceder que la unidad y el bien se identifican, porque las causas que por su naturaleza producen los mismos efectos tienen que ser de idéntica sustancia. No puedo negarlo. 10 No ves, en efecto, que las cosas existentes subsisten en tanto conservan la unidad y, por el contrario, perecen y se destruyen cuando la pierden. 11 ¿Cómo así? Por ejemplo, en los seres animados, mientras el alma y el cuerpo permanecen unidos formando un todo, se puede decir que existe aquel ser vivo, pero destruida la unidad por la separación de los dos elementos, el ser viviente deja de existir. 12 Igualmente, mientras el cuerpo conserva su estructura orgánica por la unión de sus miembros, aparece como cuerpo humano, mas si se disgregan y separan las partes que lo integran, ya no es lo que era. 13 Considerando todos los seres, cualesquiera que sean, se verá claramente que subsisten mientras permanecen unos, y mueren en el momento en que pierden su unidad.
Hago presentes a mi memoria, añadí, multitud de seres, y veo que todos obedecen a esta ley. 14 Habrá por tanto, un ser, prosiguió la filosofía, que actuando conforme a su naturaleza pierda el instinto de conservación y desee llegar a su destrucción y muerte. 15 Si miro, repuse, a los vivientes que, dotados de voluntad, pueden querer y no querer, no encuentro uno que obrando por sí mismo y sin el influjo de presiones externas aborrezca la vida y se lance espontáneamente a la muerte. 16 Porque todos los animales se esfuerzan por conservar su salud y su vida, y, huyendo de la destrucción, evitan en lo posible todo daño. 17 Pero dudo mucho que se pueda afirmar lo mismo de los árboles y de los seres inanimados. 18 Sin embargo, no hay fundamento para que puedas vacilar en afirmarlo. Observa en efecto cómo las plantas nacen en los terrenos que les son apropiados, en los cuales, por acomodarse a su naturaleza, no se secarán ni perecerán muy pronto. 19 Puesto que unas brotan en el llano, otras en el monte, a unas plantas va bien el terreno pantanoso, a la vez que otras prosperan entre rocas y peñascos. Y aun las arenas, al parecer estériles, muestran su fecundidad en multitud de plantas, que, si cambiaran de terreno, se marchitarían. 20 Pero la naturaleza da a cada ser lo que le es más adecuado, y todo lo dispone para impedir que perezca en tanto sus propias condiciones le permitan subsistir. 21 ¿Qué dirás al ver cómo los vegetales, hundiendo, por así decirlo, sus boquitas en el interior de la tierra, absorben su alimento por las raíces y difunden el vigor y la vida a través de la médula y de la corteza? 22 Y no observas cómo las partes tiernas, la médula por ejemplo, son interiores y van protegidas exteriormente por la resistencia de las partes leñosas, viniendo a ser la corteza un como escudo que permite soportar las inclemencias del tiempo. 23 Por ahí comprenderás cuán próvida es la naturaleza en propagar todas las especies por medio de la multiplicación de las semillas. 24 ¿Quién no sabe que estas semillas son organismos capaces no solo de asegurar su propia existencia sino de perpetuar la vida sin interrupción? 25 Viniendo ahora a los seres inanimados, no buscan también a su modo lo que les es más propio. 26 Porque, en efecto, la llama se eleva a lo alto a causa de su ligereza, y la tierra es arrastrada hacia abajo por su peso, sino porque estas regiones diferentes y estos diversos movimientos son los más acomodados a los respectivos elementos. 27 Así, pues, cada cosa se conserva merced a aquello que le conviene, y perece por aquello que le es contrario. 28 Por otro lado, los cuerpos duros, como las piedras, son muy compactos por la cohesión de sus partes constitutivas y difícilmente se disgregan. 29 Los cuerpos fluidos como el aire y el agua, ceden con mucha facilidad a cualquier esfuerzo externo que tienda a dividirlos, pero en cuanto cesa la causa que alteró su equilibrio vuelven inmediatamente a su estado primitivo. El fuego, en cambio, resiste a toda separación. 30 Y ahora no hablo precisamente de los movimientos voluntarios del alma consciente sino de las tendencias propias de la naturaleza, así, sin darnos cuenta digerimos los alimentos absorbidos, y sin tener conciencia de ello respiramos durante el sueño. 31 Porque aun en los seres animados el deseo de subsistir no depende de la voluntad sino que obedece a una ley natural. 32 Con frecuencia, bajo el influjo de causas exteriores la voluntad apetece la muerte, a pesar de que la naturaleza la rechaza con horror, de la misma forma la voluntad es capaz de frenar el instinto de procreación que asegura la perpetuación de la especie mortal y que la naturaleza sin cesar reclama como derecho propio. 33 De donde se desprende que el amor de sí mismo no procede de un movimiento propio del alma, sino de una exigencia de la naturaleza. Pues la providencia ha dotado a sus criaturas, como razón esencial de su vida, del instinto que las impulsa a desear su subsistencia mientras sea posible el existir. 34 Resulta, pues, innegable que todo cuanto existe se ve animado del deseo natural de conservar la vida y de evitar la muerte. 35 Confieso, dije, que voy comprendiendo con claridad lo que ayer me parecía dudoso. 36 Ahora bien, repuso la filosofía, lo que desea subsistir y durar aspira por el mismo hecho a la unidad, ya que sin ella nada puede conservar la existencia. Ciertamente, añadí. 37 Por consiguiente, todos los seres aspiran a la unidad. Lo confieso. Pero ya se ha demostrado que la unidad y el bien se identifican. Sin duda. 38 Luego todos los seres aspiran al bien, que se puede definir de esta manera: el bien es, por esencia, lo que todos los hombres desean. 39 Nada más cierto,
repuse. Porque una de dos, o todos los seres tienden a su aniquilamiento y, privados de su unidad, que vendría a ser como su cabeza, caminarán sin piloto. A merced de las olas, o, por el contrario, si hay un principio hacia el cual se dirijan todas las cosas del mundo, ese principio será el bien sumo. 40. A lo que respondió la filosofía: mucho me regocija, discípulo mío, ver que te has apoderado de la verdad, al mismo tiempo, confiesas conocer lo que no hace mucho decías ignorar. 41. ¿Y qué es ello? El fin universal de los seres todos, que, sin duda, será aquello que todos anhelen. Y como esto es precisamente el bien, resulta en definitiva que el bien es el fin universal. Metro 11. Si buscando el hombre la verdad desde el fondo de su corazón, no quiere desviarse del camino, debe volver sobre sí mismo los ojos de su mente y replegar su propio espíritu con amplio movimiento, a fin de comprender que todo lo que penosamente busca en el exterior se halla encerrado en los tesoros de su alma. No tardará en ver más claro que la luz del sol aquello que parecía oculto entre las nieblas del error. Pues de la inteligencia no ha desaparecido totalmente la luz por haber aportado el cuerpo su pesada masa, propicia al olvido, queda, sin ningún género de duda, en el fondo de nosotros mismos, una semilla de verdad, que brota de nuevo al cálido soplo de la investigación y la doctrina. Porque, si no, respondéis con exactitud al ser preguntados. Es que en el fondo de vuestras almas permanece latente el fuego de la verdad. Si la musa de Platón dice verdad, lo que aprendemos no es otra cosa que una serie de conocimientos olvidados, que de nuevo hacemos presentes a la memoria. Prosa 12. Uno soy del mismo sentir que Platón, dije, porque esta es la segunda vez que me recuerdas lo que tenía olvidado, primero por el contacto de este cuerpo material, y después, a causa de la opresión de las desdichas que sobre mí vinieron. 2. La filosofía me dijo entonces: si reflexionas sobre las precedentes conclusiones, no tardarás en recordar lo que hace tiempo ignorabas, según has dicho. 3. ¿Qué es ello? ¿Cuál es el timón que gobierna el mundo? Recuerdo haber declarado mi ignorancia sobre el particular, y si bien adivino ya lo que vas a decir, me gustaría me lo explicaras más claramente. 4. Hace un momento considerabas cosa indudable el que este mundo sea gobernado por Dios. Lo mismo pienso ahora, y siempre pensaré igual. Y te voy a exponer las razones en que me fundo. 5. Nuestro mundo, formado de partes tan diferentes y aún contradictorias, no hubiera podido constituir un cuerpo único de no existir un ser único que ordenara elementos tan dispares. 6. Más aún, ya agregados en un todo, la diversidad de naturalezas por las que unos son opuestos a otros, los separaría y dispersaría, si no hubiera un ser que los mantuviera unidos. 7. Ni se vería en el mundo un orden tan estable como el que admiramos, y a la vez tan armónico por relación al lugar, al tiempo, a la eficiencia de las causas, al espacio y a las cualidades, si no existiera el ser único, que siendo estable por naturaleza regula la diversidad de cambios y transformaciones. 8. A este ser, cualquiera que sea, en cuyo poder está la existencia y el movimiento de la creación, yo lo llamo Dios, nombre que le dan los pueblos todos de la tierra. 9. Ella respondió: ya que piensas de este modo, poco es lo que me resta por hacer para volverte a tu patria sano y salvo, dueño de tus destinos y seguro de tu bienestar. 10. Pero consideremos con atención las conclusiones establecidas. No hemos contado la suficiencia como uno de los elementos de la felicidad, llegando al resultado de que Dios es la felicidad misma. Así es. 11. Ahora bien, para gobernar al mundo Dios no tendrá necesidad de ayuda alguna exterior, de lo contrario, si algo necesitara, por pequeña cosa que fuera, ya no gozaría de plena suficiencia. Forzoso es reconocerlo. 12. Por consiguiente, Dios lo gobierna y dispone todo por sí mismo. Exacto. 13. Pero hemos demostrado que Dios es el bien, lo recuerdo. 14. En consecuencia, es Él quien dirige todas las cosas por y para el bien, ya que todo lo conduce por sí mismo, y ya se ha demostrado que Él es el sumo bien, es, en cierto modo, el timón o gobernalle que mantiene estable e incorruptible la máquina del universo. 15. Enteramente de acuerdo, dije, ya de inmediato comprendí que ibas a hablar en este sentido. 16. Te creo, añadió, pues me parece que ahora vas abriendo los ojos con más atención para discernir la verdad, y no menos claramente comprenderás lo que ahora voy a decirte. ¿Sobre qué? 17. Tenemos derecho para pensar que Dios todo lo dirige con el timón del bien, y que todas las cosas, según hemos probado,
llevan en sí una enérgica tendencia hacia el bien. En vista de esto no se puede poner en duda que todas las cosas se dejan gobernar voluntariamente y se colocan espontáneamente a las órdenes del que las dirige. 18. Forzoso es que así sea, tal gobierno no sería feliz, si se convirtiera en yugo de rebeldes y no fuera la salvaguardia de los dóciles. 19. No hay, por tanto, cosa que puede ir contra Dios sin oponerse a la naturaleza. No la hay. 20. Por otra parte, una tentativa semejante, podría conseguir algo contra aquel en quien reside todo poder y que es dueño de la suma felicidad. Nada conseguiría. 21. Luego no hay nada que pueda o quiera oponerse a ese bien supremo. No creo que lo haya. 22. Es decir, que hay un bien sumo que todo lo gobierna con firmeza y suavidad. 23. Entonces, dije yo, qué satisfacción experimento no solo de haber llegado a esta conclusión, sino más aún, de poder oír esas palabras que tú empleas, que confunden mi ignorancia. A veces tan jactanciosa. 24. Ya has leído la fábula de la guerra de los gigantes contra el cielo, a los cuales, como era justo, venció y redujo la benigna firmeza de un dios. 25. Pero quieres que acumulemos los argumentos, haciéndolos como chocar unos contra otros. Puede ser que ello haga saltar magníficas chispas de verdad. Como quieras. 26. Nadie puede dudar de que Dios es el más poderoso de los seres, ningún entendimiento bien organizado puede abrigar semejante duda. 27. Pero el que goza de poder sumo nada encontrará imposible. Nada. 28. Luego Dios puede hacer el mal. No. 29. Por lo tanto, el mal no existe, ya que no puede hacerlo el que es omnipotente. 30. Tú te burlas de mí, dije, construyendo todo un laberinto inextricable de argumentos, en el que haces puertas de entrada las que son de salida y a la inversa, cual si quisieras embrollar la maravillosa red de la divina simplicidad. 31. Hace un instante, comenzando con la idea de la felicidad, decías que consistía en el bien sumo y que residía en el mismo Dios. 32. Demostrabas que Dios era el bien supremo y la felicidad perfecta, de donde sacabas esta conclusión que me ofrecías como regalado presente: nadie puede ser feliz, si no se convierte en Dios. 33. Luego declarabas que el bien es la substancia de Dios y de la felicidad y me enseñabas que la unidad es el bien y que toda la naturaleza tiende a la unidad. 34. Afirmabas que Dios gobierna el universo con el timón de la bondad, que todas las cosas le obedecen de buen grado y que el mal no existe. 35. Y todo este proceso lógico lo has desarrollado con argumentos no extrínsecos, sino perfectamente encadenados y que se deducían de la misma materia tratada con la cual eran los más conformes. 36. A lo que la filosofía respondió: en manera alguna pienses que esto sea un juego o una burla, antes bien, con la ayuda de Dios, a quien invocábamos, hemos llevado a cabo la mejor de las empresas. 37. La naturaleza divina es tal que ni se diluye amenguada en realidades externas, ni admite en su seno nada extraño, sino que, como de ella dice Parménides, es semejante a una esfera perfectamente redonda y hace girar la esfera móvil del mundo, permaneciendo en su inmoble estabilidad. 38. No te admire el ver que los argumentos expuestos hayan sido deducidos de la misma cuestión tratada, pues como ha aprendido en Platón, las palabras deben tener relación de inmediata cognación con el asunto explicado. Metro duodécimo. Feliz aquel que ha podido vislumbrar la fuente pura del bien. Feliz el que sacudió las pesadas cadenas de la tierra. En otro tiempo, Orfeo, el cantor de Tracia, lloró la muerte de su esposa, y cuando con su canto desolado obligó a los montes a que acudieran en su socorro, e hizo que los ríos de rápida corriente detuvieran su curso, que el ciervo, sin estremecerse, viviera pacífico junto al león sanguinario, que la liebre no temiera ante el perro, ya amansado por el armonioso canto, sintiendo su corazón abrasado por llama devoradora, sin que los cantos que habían apaciguado al mundo pudieran aquietar a su autor, lamentando la crueldad de los dioses del cielo, quiso acercarse a las moradas infernales. Allí moduló su canto al son acariciador de su lira, cuanto aprendiera en las divinas fuentes de la diosa su madre, cuanto le inspirara un dolor sin medida y un amor que redoblaba su dolor, lo expresó en conmovedoras elegías que estremecieron al ténaro. Por fin, con dulces plegarias imploró el perdón del rey de las sombras. Conmovido por aquella jamás oída melodía, queda estupefacto e inmóvil el carcelero de 3 cabezas, lágrimas de ternura y compasión fluyen a torrentes de los ojos de las diosas vengadoras, que hostigan con el terror a las almas culpables. La cabeza de Ixión ya no es arrastrada por la rueda veloz. Tántalo, de penosa y larga sed atormentado,
desdeña las aguas de los ríos, y arrebatado por aquella música divina, ya no devora el buitre el hígado de Titio. Estamos vencidos, exclama, por fin, apiadado, el rey del imperio de las sombras, devolvemos su esposa a este hombre que la ha rescatado con su canto, pero le imponemos una condición, a saber, que al abandonar el Tártaro no vuelva atrás su vista. Mas, ¿quién puede poner leyes a los amantes? El amor es su ley suprema. Ahí. En las mismas fronteras de la noche, Orfeo miró a su Eurídice, la vio, la perdió, le dio la muerte. Esta fábula parece forjada para vosotros los que tratáis de elevar vuestro espíritu hacia la luz de los cielos, porque el que se deja vencer y vuelve sus ojos a los antros del Tártaro, pierde los bienes superiores precisamente por el hecho de mirar a los infiernos.